Las lesiones ocurren todo el tiempo en los deportes, ya sea algo tan simple como un rasguño o tan grave como una lesión de ligamentos cruzados. Los atletas se acostumbran al dolor, mientras que las lesiones más graves y severas suelen ocurrir en el fútbol americano y el hockey. La NBA también ha tenido su cuota de lesiones devastadoras a lo largo de los años. A lo largo del año, varios jugadores sufrirán lesiones y se verán obligados a perderse algunos partidos. Estas lesiones no suelen considerarse demasiado espeluznantes, pero de vez en cuando presenciamos una lesión que nos hace apartar la mirada. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros deportes, los jugadores de la NBA no llevan protección alguna, lo que suele provocar caídas desagradables que resultan en huesos rotos, esguinces y mucha sangre derramada en la cancha. Con tantos partidos en tan poco tiempo, muchos jugadores se sienten presionados para regresar lo antes posible, ya que de lo contrario su equipo podría quedar fuera de la carrera de los playoffs. Sigamos adelante con nuestro video y echemos un vistazo a las 10 peores lesiones en la historia de la NBA. Así que comencemos, pero antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo con el botón de suscripción, para no perderte ningún contenido futuro de la NBA. Número 10. Jorge Garbajosa. Garbajosa era un jugador prometedor de Europa. Fue fichado por los Toronto Raptors con un contrato de 3 años y $12 millones en el verano de 2006. Comenzó su carrera de manera sólida, ganando el premio del novato del mes en diciembre y siendo seleccionado para el primer equipo de novatos de la NBA, después de promediar 8.5 puntos y 4.9 rebotes por partido. Sin embargo, durante un partido contra los Boston Celtics, Garbajosa intentó bloquear un mate a Al Jefferson y aterrizó de manera incómoda sobre su pie izquierdo. Garbajosa sufrió una fractura de peroné, un tobillo dislocado y varios ligamentos rotos. Comenzó a gritar en voz alta mientras su compañero José Calderón sostenía su cabeza. Fue tan grave que Jefferson apartó la mirada con disgusto. La lesión de Garbajosa prácticamente puso fin a su carrera en la NBA. Solo jugó 7 partidos la siguiente temporada antes de sufrir una segunda lesión en la pierna. Los Raptors compraron su contrato y él regresó a Europa, donde jugó 3 años más. Número 9. Gordon Hayward. Hayward firmó un contrato de 4 años y $128 millones con los Celtics en la temporada baja de 2017, pero solo jugó 6 minutos en su primera temporada en Boston debido a que se fracturó la pierna en el partido de apertura de la temporada. Hayward corrió por la línea base y se elevó para atrapar un pase largo de Kyrie Irving para una clavada, pero la jugada se interrumpió cuando Hayward aterrizó y su pie quedó atrapado debajo de su cuerpo, rompiéndose instantáneamente debajo de la rodilla y girando su pie en un ángulo horrible. Hayward gritó de dolor mientras los entrenadores acudían a su lado. La fractura fue lo suficientemente grave como para que el comentarista Kevin Harlan informara a los espectadores en cuestión de segundos que Hayward se había fracturado la pierna. La reacción fue similar a la de los jugadores en la cancha, que apartaron la mirada visiblemente perturbados. Hayward se sometió a múltiples cirugías y regresó a la acción de la NBA 364 días después. Si bien sus números fueron significativamente más bajos durante su primer año de regreso, se ha recuperado y está jugando a un alto nivel nuevamente. Número 8. Baron Davis. Baron Davis siempre será conocido como uno de los bases anotadores más explosivos de la década del 2000. Davis, que ya había enfrentado lesiones en el pasado, ingresó a los playoffs de 2012 con los New York Knicks enfrentando al Miami Heat. Después de una lesión que puso fin a la temporada antes de los playoffs de Jeremy Lin, el veterano Baron Davis fue el titular de este equipo de los Knicks. En el cuarto partido del tercer cuarto, Baron Davis se dirigía hacia el aro cuando de repente cayó. A primera vista no parecía tan grave, pero al verlo nuevamente se puede ver que la rodilla se dobla, haciendo que se caiga. El resultado de la lesión fue una rotura parcial de la rótula y una ruptura completa de su ligamento cruzado medial y ligamento cruzado anterior, lo que efectivamente puso fin a la carrera del veterano. Si esta lesión no hubiera ocurrido, es posible que Baron Davis todavía estuviera jugando hoy en día. Número 7. Shaun Livingston. Shaun Livingston era un jugador joven y prometedor. El 26 de febrero de 2007 es un día que los fanáticos del baloncesto recordarán durante décadas. Enfrentándose a los Charlotte Bobcats, Livingston saltó hacia un aro ligeramente disputado. Cuando Livingston bajó, no ajustó su posición para aterrizar mejor. La mayoría de los jugadores habrían tropezado un poco, tal vez caído. La pierna de Shaun Livingston decidió partirse y terminó sufriendo un desgarro de ligamento cruzado anterior ACL, desgarro de ligamento colateral peroneo PCL, desgarro de menisco lateral, esguince grave de ligamento colateral medial MCL y dislocación de la rótula y la articulación tibiofibular.
Esta lesión fue tan horrenda que ESPN advirtió a sus espectadores antes de mostrarla, y aún así solo mostró un pequeño clip. Esta fue fácilmente una de las peores lesiones que había sucedido en ese momento. En un punto los médicos le dijeron a Livingston que podría necesitar que le amputaran la pierna. Afortunadamente eso no sucedió, pero pasaron más de 8 meses de rehabilitación antes de que Livingston pudiera volver a caminar. Número 6. Rudy Tomjanovich. El 9 de diciembre de 1977, los Lakers, liderados por Kareem Abdul-Jabbar, estaban jugando contra los Houston Rockets, y Rudy Tomjanovich, Kevin Cooner, quedó atrapado con Abdul-Jabbar, quien lo estaba sujetando sin razón aparente. Ambos equipos comenzaron a correr hacia la cancha mientras Jabbar no soltaba a Cooner. Uno de los que se apresuró a la cancha fue Tomjanovich, quien corrió directamente hacia Kermit Washington. Washington por alguna razón decidió que lo mejor era golpear a Tomjanovich directamente en la cara. El resultado fue terrible. Tomjanovich fue golpeado, y en el retroceso del golpe resbaló y cayó de cabeza en la cancha. Esto detuvo la pelea antes de que sucediera, ya que los jugadores se reunieron alrededor del jugador caído para ver si estaba bien. La sangre corría por la nariz de Tomjanovich, y la toalla que se usó para detenerla se volvió de un rojo intenso en un instante. Tomjanovich se recuperó, pero su carrera en la NBA nunca volvió a despegar, ya que se retiró unos años después. Tuvo más éxito como entrenador, llevando a los Rockets a ganar 2 títulos de la NBA. Quédate con nosotros mientras descubrimos las siguientes 5 peores lesiones. Espero que estén disfrutando el video, y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora, para asegurarse de no perderse ningún contenido de la NBA a partir de ahora. Número 5. Paul George. El 31 de julio de 2014, Paul George sufrió una de las peores lesiones en la historia del baloncesto. Mientras participaba en un entrenamiento del equipo de Estados Unidos, George hizo un bloqueo por detrás de James Harden, y al aterrizar su pie se posó en el soporte trasero del aro. La fuerza ejercida sobre su pie hizo que se fracturara. Todos quedaron atónitos, y George tuvo que ser retirado en camilla de la cancha. Los informes revelaron que había sufrido una fractura compuesta de la tibia y el peroné. George tuvo que someterse a 2 terribles horas de cirugía para colocarle un clavo en la rodilla. Esta lesión hizo que la NBA finalmente moviera los soportes traseros para evitar que ocurrieran cosas como esta. Número 4. Andrew Bynum. Andrew Bynum alguna vez fue una estrella en ascenso. En 2009, Bynum cayó en un juego contra los Grizzlies y se llevó consigo un compañero de equipo. Nuevamente la lesión sí es difícil de distinguir, pero las secuelas son tan horribles como siempre. Bynum se agarraba la rodilla con dolor, gritando de agonía. Terminó desarrollando artritis en la lesión, lo que resultó en una cirugía al comienzo de la temporada 2012-2013, que lo mantuvo fuera de juego durante todo el año. Nunca volvió a ser el mismo después de esa cirugía, y se convirtió en un trotamundos jugando para los 76ers, Cavaliers y Pacers. Esta es una de esas lesiones espeluznantes, tanto por cómo se ven en la cancha, la reacción inmediata y los efectos a largo plazo en la carrera del jugador. Número 3. Joel Przybilla. El exjugador de la NBA, Joel Przybilla, se rompió el tendón rotuliano en 2009 contra los Mavericks. El centro de los Trail Blazers bajó después de un rebote y aterrizó de manera incómoda en su rodilla, destacando lo fácil que alguien puede lesionarse gravemente. La cámara no captó bien la lesión en sí, pero sí grabó las secuelas, ya que Przybilla rebotó en el suelo y rápidamente agarró su rodilla. Se perdió el resto de la temporada, dejando a los Blazers sin un centro saludable. Si bien nunca fue un gran jugador, nunca pudo volver a su antigua capacidad y abandonó la liga unos años después. Número 2. Glenn Davis. En un juego de playoffs en 2010, cuando Davis cayó al suelo y se quedó allí, el juego continuó mientras Davis se retorcía en el suelo y luego intentaba volver al juego. Finalmente los árbitros llamaron a un tiempo fuera y las repeticiones revelaron que Davis no estaba fingiendo esta vez. Davis saltó para un rebote pero chocó con varios jugadores y cayó de cabeza. Se tambaleó después de varios segundos y se movió tambaleándose por la cancha como una gallina sin cabeza. Cayó en los brazos de un árbitro y rápidamente fue rodeado por sus compañeros de equipo antes de caer nuevamente al suelo. Este es más impactante debido a las consecuencias que la lesión en sí misma. Ver a alguien con una conmoción cerebral moverse de esa manera es muy perturbador. Número 1. Derrick Rose. Derrick Rose sufrió una lesión que pondría fin a su participación en varias temporadas. Durante un juego de playoffs contra los 76ers, mientras estaba en el aire, sus piernas realizaron un pequeño baile. Rose aterrizó de una manera muy fea y se tambaleó durante un tiempo, como si todavía estuviera tratando de jugar. Ese día se desgarró el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y terminó perdiéndose toda la temporada siguiente.
En su regreso en 2013, solo jugó 10 partidos antes de sufrir otra lesión importante. Los Bulls se enfrentaban a los Blazers cuando Rose se movió para recibir el balón. Plantó su pierna y dobló su tobillo de manera incómoda. Se desgarró el menisco de su rodilla derecha y se perdió el resto de la temporada después de optar por someterse a una cirugía. No es sorprendente que ambas piernas le hayan causado problemas en los años siguientes, arruinando posiblemente una carrera que pudo haber sido similar a la de Michael Jordan. Entonces, según tú, ¿cuál es la peor lesión de todos los tiempos? Déjanos saber tus respuestas abajo en la sección de comentarios. Espero que hayan disfrutado el del video. Dale un pulgar arriba si te gustó y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros interesantes videos a partir de ahora.